12:23 de la mañana. Como les contaba al comienzo del programa, hoy se sienta con nosotros Olga Huerta, ella es de Cuenca. Bienvenida, Olga. Bien, ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Un placer tenerte en el programa. De estar aquí. Aquí está tu obra, Ajá. tu primer libro, Agradecida y Poderosa. Este ejemplar puede ser suyo y lo primero que quiero que me cuentes es ¿por qué estás agradecida? Pues estoy agradecida y poderosa al mismo tiempo porque conseguí cosas que se supone que no iba a conseguir, perdón. Todo empieza en 2016 cuando me diagnostican un cáncer de nasofaringe. Tenías 31 años. 31 años, sí, hace casi 5 años. Cuando yo pensaba que iba a solucionar un problema de un trastorno de conducta alimentaria. Claro, porque tú estabas pasando en ese momento por un trastorno de conducta alimentaria. Sí, bueno, eso ya venía un poco bastante de lejos. Ya sabemos que cualquier trastorno Sí. es verdad que se arrastra, pues seguramente ahí si escarbamos hay muchos problemas atrás que son los que nos llevan a esa conducta y te diagnostican ese cáncer, un cáncer que yo sinceramente no había escuchado en mi vida. Yo tampoco sabía cuando me dijeron la palabra cavum o nasofaringe, ahora se escucha un poco más porque es donde ¿Qué nos síntomas hace tenías? Pues me salió un ganglio en el cuello bastante grande que yo asociaba a síntomas de la bulimia, del trastorno de conducta alimentaria, y también perdí un poco de oído. Y entonces, Esos eran los síntomas que te hicieron ir sí, al especialista. sí. Tú pensabas que todo tenía que ver con ese Sí, trastorno de y- alimentación y al final detectan ese cáncer. Sí. Pero ¿tú piensas que había alguna relación entre esos episodios y ese trastorno de alimentación y el cáncer que te diagnostican? Yo creo que con cada enfermedad hay alguna causa emocional y no tengo ninguna duda que un trastorno de conducta alimentaria puede ¿Tú lo has influir. podido experimentar por ti misma? Sí. ¿Por sí. qué dices eso con tanta rotundidad? Porque fue cuando yo me libero de ese problema y cuando cojo las riendas de mi salud y de mi vida, cuando todo cambia y mi historia gira a 180 grados. ¿Y cómo coges esas riendas? ¿Cómo coges al caballo? Vale, porque Por los pese cuernos. a que a mí me digan que... Porque la enfermedad se agrava a los meses, poco después de hacer el primer tratamiento, la enfermedad se agrava y... Se agrava, quiere decir que pasa a ser metástasis. Exactamente, se que supone tenía metástasis. O sea, sí. cuando ya te diagnostican un cáncer y te hablan de metástasis, estamos hablando ya de palabras mayores. Sí, entonces ¿Tú yo... tenías miedo a morirte en ese momento? Sí, o sea, yo creo que todo el mundo que le dicen esa palabra, miedo pasas, pero luego decides coger las riendas de tu salud y investigas, das con mucha información, muchas herramientas y conocimiento. Pero Olga, cuando te dicen a ti que tienes el cáncer, esa situación que para tu vida, ¿te hace que mejore tu trastorno de alimentación? O sea, en el momento que a mí me dicen que tengo cáncer, el trastorno de conducta alimentaria desaparece. Desaparece, pero es cierto que queda una parte dentro como de culpabilidad que tengo al principio que... O sea, que es el inicio del fin. Que Sí. eso tiene mucha relación con lo que tú nos estás contando ahora mismo. Nos pasa a todos, ¿verdad? Tenemos un problema, pensamos que es el problema más grave del mundo, viene otro peor y al final ese problema desaparece. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente que a lo mejor el problema que teníamos tenía que ver con cómo nosotros estábamos gestionándolo. Sí. ¿Tú sentías que no gestionabas bien tus emociones? Sí, yo creía en que ese momento de tu vida? ¿Creías yo que creía sí? que gestionaba todo bien y creía que tenía el control de todo, pero no tenía el control de nada, estaba ¿Y cómo lo completamente sabemos fuera de control. si y- no gestionamos nuestras emociones? Porque tú sí que has hecho un análisis, has buceado un poco en tu interior y hablar de la salud holística, que ahora se ha puesto muy, muy de moda, que para nada tiene que ver con dejar de lado cómo curarnos de un cáncer. Tú, Sí, por evidentemente, supuesto. tuviste tus tratamientos. Sí, por supuesto, lo primero que yo tengo en cuenta y en lo primero que confío es en el tratamiento médico, de eso Eso no es. hay ninguna duda, pero paralelamente me di cuenta de que hay muchísimas otras más opciones que yo puedo hacer por mi salud y que cubren no solamente la parte cuerpo, la parte física, sino la parte emocional y la parte interior, que yo creo que es donde hay que ir para quitar capas y para soltar muchas cosas. Además, hoy seguramente que mucha gente que nos está viendo, y es 21 de mayo, mucha gente estará pasando por una situación similar a la tuya. Le han diagnosticado un cáncer hace poco, tiene un trastorno de alimentación, otras muchas enfermedades que tienen que ver mucho con nuestra capacidad y nuestras sensaciones y nuestras emociones. Y me gustaría que les ayudaras, porque también este libro es una herramienta de ayuda. Tú además ahora estás prácticamente en todas las redes sociales, estudiaste turismo, ¿verdad que sí? En un máster en comunicación. Es una persona que quieres, a través de tu testimonio, ayudar a esas personas que a lo mejor pues están ahora perdidas. Olga. Sí, o sea, yo he descubierto mucha información y el poder que creo que todos nosotros tenemos, no hay ninguna duda, porque yo he decidido llamarme agradecida y poderosa, pero no tengo más poder que el resto de personas. Entonces creo que cuando
creemos en los sueños y además hay evidencia, con mi caso, con otros muchos que por ejemplo yo encontré, pues creo que en el momento que sabes que otra persona ha conseguido algo. ¿Y cómo encuentras ese camino? Enséñanos un poco, ¿Cómo danos la encuentro? luz, Pues porque habrá mucha gente que esté buscando esa llave o esa puerta y no es capaz de encontrarla. Yo decido en un momento no enfocarme en la enfermedad y en el diagnóstico y enfocarme en un resultado que sabía que otras personas habían conseguido, pues por ejemplo la doctora Odil Fernández. Y empiezo a investigar qué es lo que hizo ella y qué hizo la doctora Odil. Pues cambiar completamente su alimentación, cuidar la parte emocional a través de la meditación, la visualización creativa, hacer ejercicio físico y sobre todo dedicar toda esa energía, confiar por supuesto en el tratamiento médico, eso es súper importante porque el efecto placebo existe. Confiar en ese tratamiento, en los médicos, en los profesionales, pero aparte pues gestionar la parte interior, analizar un poco, tener conciencia de esos pensamientos, sentimientos y emociones que yo consideraba que a mí me habían podido llevar a causarme, no a causarme, bueno, pero al final pues a ayudar a que ese otro problema de salud, el cáncer, pues tuviese lugar. Entonces, analizar un poco y empezar a soltar, empezar a conocerme un poco mejor El problema es que a veces no nos conocemos demasiado, Olga, porque todos hemos escuchado cuando te diagnostican un cáncer, la parte emocional es muy importante, es el 50%, casos que habrán tenido ustedes cercanos en su familia, pues la verdad es que mi prima tenía un gran talante y su manera de ser, su optimismo la llevó a superar el cáncer. Eso es lo que estamos diciendo ahora mismo, es traducirlo en cómo jugamos o cómo hacemos que nuestra mente se convierta seguramente en el caballo que tira del carro que somos nosotros en ese momento con una salud débil. Sí, a través de... Pero es difícil para muchas personas llegar a eso. Es difícil para mí también, yo he necesitado 4 años, pero bueno, pues yo me iba a la biblioteca y empezaba a buscar libros inspiradores, con historias increíbles o con herramientas potentes que yo sabía que a mí me podían ayudar y a mi ritmo y con mi propio plan, que no tiene por qué ser el que tiene que seguir todo el mundo, pues empecé a incluir nuevas cosas en mi vida que me sentaban bien y que me encaminaban a un camino que ¿Y ahora fue... ¿cómo te sientes tú, Olga? Porque yo supongo que pasas de estar pues hecha polvo en todos los aspectos, sí, físicos y emocional, ¿a cómo te sientes tú Sí, ahora? o sea, sí, pero como que me di cuenta de que eso no ayudaba a la evolución de la enfermedad. Entonces, como que quise dejar eso al lado y no es sencillo, lo sé que no es sencillo, sobre todo cuando empiezas a escuchar oncología, cáncer y palabras que, no sé, que parece que te empujan al vacío. Totalmente. Pero decido dejarlo de lado, enfocarme en mi salud y en mi bienestar, aprender y practicar todas esas herramientas de las que hablo en el libro para intentar llegar a lo que, como digo, otras personas habían conseguido. Y es cierto que las cosas, o sea, la remisión completa que me dicen que tengo pasa súper rápido y yo no me lo espero, pero luego me pongo a atar cabos y a, no sé, a analizar todo lo que yo fui haciendo y a relacionarlo un poco con mi historia, con cómo fueron sucediendo las cosas y me di cuenta de que todo lo que hice tuvo su peso en los buenos resultados. Pues aquí está su historia, su testimonio, el testimonio de una conquense, Olga Huerta. Un número del 1 al 25. Olga. 21. El número 21. Pues Gema de Cobeja se va a llevar este libro, que seguramente, Gema, que te va a ayudar mucho, te lo va a firmar la autora. Tú estás perfecta ahora, has superado ese cáncer, tu trastorno de alimentación y ojalá y sirvas de ejemplo para mucha gente que también lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Olga. Otro. Enhorabuena por tu superación. Gracias. Continuamos en Estando Contigo.